Señor y Dios nuestro, te damos gracias porque nos das la oportunidad de poder estar aquí en esta noche, disponer de este tiempo a pesar de todas las actividades y adversidades que quizá a diario se puedan presentar en cada uno de nosotros en nuestras diferentes actividades. Gracias porque podemos estar aquí. Gracias por nuestro hermano Nico, que también dispone de este tiempo y para preparar la clase y para darnos esta clase. Dale sabiduría para que pueda enseñarnos tu palabra de la mejor manera, Señor, y a nosotros danos un corazón dispuesto, danos sabiduría para entender también pues todo esto que sabemos que será de bendición para nuestras vidas, sabiendo que todo lo que proviene de tu palabra es para que podamos crecer en tu conocimiento y poder agradarte cada día más, conocerte cada día más y que tú seas glorificado en todo tiempo. Ponemos este tiempo en tus manos y que todo sea para tu gloria y tu honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Ok, entonces recapitulando un poquito lo que hemos estado viendo hasta ahorita, vimos que la música no es creación humana, sino que fue creada por Dios mismo antes de la fundación del mundo. Allá lo vimos con Satanás, que era uno de los principales músicos de Dios. También vimos en la época de David, bueno, el primer músico fue Jubal, que también lo vimos las citas que di hace 8 días. Y también vimos que en la época de David había músicos profesionales, él permitía instrumentos musicales y estaba enfocado en los sacrificios, su música, sus alabanzas. Y luego vimos en la sinagoga, eran músicos laicos en las sinagogas, no había instrumentos musicales y estaba enfocada la música a la palabra que conocían del Antiguo Testamento los judíos de las sinagogas, y solo permitían el shofar, que es como un cuerno. Y también vimos que la música en los primeros cristianos, ya más adelante, que era muy parecida como lo hacían en la sinagoga, pero las alabanzas estaban enfocadas en Cristo y en la palabra. Bueno, la palabra que ya conocían del Nuevo Testamento, que Jesús les había enseñado, era como cristocéntrica, ya con Jesús, ya es después de Jesús. Y también vimos que hasta el siglo 3 o 4 así fue, hasta después que empezó a influenciar la cultura en que empezaron a vivir y empezó a cambiar la forma de la música y la forma de los cantos. Todo eso, a grandes rasgos, fue lo que vimos lo más importante del estudio anterior. Y nos quedamos que hoy vamos a ver la música con un toque hispano, la música con un toque hispánico. Y aquí vamos a ver que una práctica de la antigua iglesia cristiana en la entonces llamada hispana, ese rito que le llamaban mozárabe, bisojótico, bisijótico, con B de vaca. También era o hispánico. Ese tipo de rito se consolidó en torno al siglo IV en la península ibérica, allá en España, en el reino visigodo de Toledo y practicada hasta el siglo XI aproximadamente. Ahora vamos a ver un poquito más de historia. Ya vimos referente a la Biblia, dimos citas bíblicas muchas, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Pero hoy nos vamos a enfocar un poco más a la historia desde el que mueren los primeros, los discípulos de Jesús. Ya después de los primeros padres de la iglesia, por el año 400 en adelante, qué fue lo que sucedió con la cultura que empezó a dominar el cristianismo. También empezó un tipo de canto denominado como dije, mozárabe, así le llamaban. Poco se conoce del origen y formación del rito, así como del canto asociado, pero claramente se vincula a la expansión del cristianismo en la península ibérica durante los primeros siglos de nuestra era, y ese tipo de nombres tenían un poco raros.
La provincia de Hispana fue una de las primeramente cristianizadas ya en el extremo occidental del Imperio Romano. Los orígenes del canto hispánico podemos verlo en los asentamientos hebreos que tuvieron lugar en la península ibérica, ya después con la colonización fenicia y después sobre todo con la huida de judíos de Roma, que empezó la persecución nuevamente ahí en esa época y pues fue también tremenda porque tuvieron que volver a huir de ahí. Entonces, debido a las persecuciones ordenadas por estaba Vespasiano, Tito, Adriano, entre otros, que fueron los que se levantaron emperadores de aquella época, estas comunidades judías influyeron notablemente en las primeras comunidades cristianas, debiendo destacar el canto de la salmodia y la lectio, que significa lectura de la Biblia, salmodia, salmos y la lectura de la Biblia. Por eso es que se leía la Biblia y se cantaba los salmos. La importancia que se daba a la música ya en el rito hispánico queda patente en los siguientes fragmentos de Isodoro de Sevilla, quien él fue el quien influyó notablemente en el desarrollo pues del mismo. Ninguna disciplina puede ser perfecta sin la música, decían ellos, y sin ella nada existe. Decían que se afirma que el mundo mismo fue compuesto de acuerdo a una cierta armonía de sonidos y que el mismo cielo gira bajo la modulación de la armonía. Está en un libro que se llama Etimologías 3, donde se menciona todo esto que les estoy comentando. Sin embargo, el principal documento de San Isodoro, en el que nos habla sobre la música de la liturgia hispánica, se llama De Ecclesiastics Offices, perdón por la pronunciación, está en latín creo aquí. Entonces, resumiendo, podemos decir que el canto hispánico, también llamado visigotícono, mozárabe, como les dije anteriormente, es un tipo de canto religioso monódico, o sea, es una sola melodía y principalmente era a capela, porque ya no se suele tener instrumentos ya entre esta época, y si los tienen estos, pues no interpretan melodía. Luego hay otra palabra ahí media rara que es diatónico. Esto quiere decir que ya no utilizaban cromatismos, sino escalas formadas por tonos y semitonos y de ritmo no medido, ya que no se somete a la rigidez del compás. Bueno, los que entienden de música sabrán a lo que me refiero. Los que no entendemos de música, quién sabe a qué se referirá aquí. Pero siendo desarrollado y consolidado entre los siglos IV hasta el siglo XI, ese tipo de música en España, momento en que fue abolida por el rey Alfonso VI, y él estuvo a favor del rito romano. Este antiguo rito cristiano hispánico se ha conservado hasta nuestros días, practicándose, por ejemplo, en la Iglesia Católica Romana y en algunas iglesias evangélicas, la Iglesia Española Reformada Episcopales, hay un libro que se llama también así, donde también está esta información un poco más profundizada. Yo esto como un resumen grande. Y entonces esto que acabo de mencionarles fue con un toque hispánico después del año 400, como les comenté. Empezó a haber todo este tipo de cambios y nombres que le pusieron a la música, y muchas veces era a capela, la pura voz. Y le mandé algunos videos donde la Iglesia Católica Romana especialmente y algunos evangélicos adoptaron ese tipo de música y de cantos en la iglesia. Ahora vamos a ver la música en la Reforma Protestante, ya un poco más para acá. Como se sabe, Lutero
ya sabemos que era un monje dominico que lidera un movimiento de protesta para la corrupción imperante en la jerarquía papal, fue el que se levantó contra la Iglesia Católica, y los medios que utilizaba para recaudar fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro en Roma. Él era lo que hacía este hombre, Martín Lutero, y como consecuencia de su protesta, o sea, todos sabemos, fue excomulgado y recibió la protección de varios príncipes alemanes que además rechazaban la hegemonía política que era ejercida por el papado. Y todo esto resultó en la creación de la iglesia que se llamó luterana, que tuvo que crear una nueva forma de culto basado en la misma católica, pero muy distinta a esta. Y le llamaron la Reforma Luterana. Una de las características que la diferencian fue el uso de la música en la iglesia. Lutero era músico él mismo y él recupera el canto congregacional y él empieza a componer obras para ser utilizadas en el culto protestante. Su composición más conocida es el himno Castillo Fuerte es nuestro Dios. Ese lo compuso él. Fue escrito por él con ayuda del compositor y cantor Johann Walter. Entre los dos compusieron este canto. Hasta la actualidad ha sido uno de los himnos favoritos de la tradición luterana. En 1524, aproximadamente, Martín Lutero y Johann Walter publicaron el primer himnario protestante en el año 1524. En su producción de música para la iglesia, ellos lo ocuparon, el primer himnario. Lutero fue criticado por el uso que hacía de la vieja música profana popular. Supuestamente él decía que el Nama la estaba mejorando. Y a esas críticas él respondía diciendo que son melodías muy bellas para dejarlas en manos de Satanás. Así contestaba él. Lutero adoptó a estas melodías tres apropiadas que en muchas ocasiones no eran sino tradiciones al alemán de antiguos himnos latinos. Los himnos latinos se los traducía al alemán, abriéndose posteriormente a utilizar poemas en alemán. Él no tuvo ningún reparo en remodelar los cantos litúrgicos latinos, los salmos, algunos pasajes bíblicos. Él hacía con ellos himnos para el uso de la iglesia alemana. Bueno, eso es un poco con Martín Lutero en cuanto a la reforma. Y de ahí nos vamos a la música protestante en busca de su lengua. Ya con el tiempo empezamos a ver que la participación vocal ya activa de los fieles, que antes no la permitían, ahora ya los fieles también cantaban y permitían en el culto y constituye uno de los motores principales de la reforma. Por ejemplo, en Estrasburgo, desde el comienzo de la reforma, alguien que se llamaba Martín Bucer, que fue el reformador local de ahí, de Estamburgo, marca la tónica en estos términos. Dice, él decía, no admitimos ninguna oración, ningún canto que no sea tomado de las escrituras. Y pues sus oraciones y cantos, decía él, deben contribuir a hacer mejores a las gentes. Solo permitiremos la lengua alemana para que el laico pueda decir amén. Porque era el único que entendían, ahí en ese lugar. Sabiendo lo que dice en la Suiza alemana, Sugilio, otro hombre que se pronunció también a favor de la lengua vernácula en la liturgia y en las ceremonias. Y por otro lado también Juan Calvino, en lo que respecta al culto en lengua francesa, él incorpora la idea de Martín Bucer y quiere que las oraciones, él decía, que se hagan en lengua común y que conocidas por el pueblo, y también decía, porque un pardillo, un ruiseñor, un papagayo cantarán bien, pero si no comprenden lo que cantan, pues de nada sirve. Sin embargo,
lo propio del hombre es cantar sabiendo lo que dice. Esto es lo que decía Martin Bucer. Por otro lado, en Inglaterra, el salmo se canta en lengua inglesa. Y al final del servicio anglicano, según las instrucciones siguientes, todos los que están especialmente designados entonan con dignidad un salmo en lengua común. Todas las asambleas en aquella época se unen en un canto con la misma dignidad, decían, de forma que todos los que conocen la lengua pueden comprender con facilidad todo lo que ha de ser cantado. Juan Sebastián Bach, otro, fue uno de los mayores genios musicales de todos los tiempos. Su obra es inmensa y abarca gran cantidad de géneros, aunque siempre acordó con la fe que lo inspiraba. Él compuso en un estilo vanguardista para su época, pero con una maestría y un lenguaje complejo y a la vez muy accesible. Era un adolescente cuando se transformó en un virtuoso del órgano, por ejemplo. En 1703 lo tocaban en la ciudad de Darmstadt y su vasta obra musical contiene una gran cantidad de cantatas compuestas para ser usadas para el culto luterano. Componen un total de 8 ciclos completos de 58 cantatas cada uno. Lo hacían para las celebraciones de cada año litúrgico y había un total de 464, de las cuales se conservaban solamente unos 250 hoy día. Componen también algunas misas, la más célebre, la misa en si menor, y varias pasiones, obras que consisten en la representación de la pasión de Jesucristo, y había coros y corales. Y la más conocida, considerada por muchos su obra más importante, es la Pasión según San Mateo. Fue lo que hizo este hombre. Y luego vemos por otro lado a Bach, que es un renovador de la música, fijando la escala musical hoy conocida. Su obra, que se llamaba el clave bien temperado o afinado, así se llamaba una obra que hizo, establece hasta la actualidad la escala de 12 notas. Inventa un género musical netamente protestante, Bach. El coral utilizado para el canto congregacional también. Sus cantatas y pasiones incluyen corales en los que la congregación se unía en el canto. Y muchos de los himnos que hoy se utilizan en la iglesia están compuestos en forma de coral. Pueden mencionarse otros autores de la época, como George Handel, que él creó el famosísimo oratorio El Mesías, y muchos otros. Pero por la necesaria brevedad, solo lo mencionamos a él y a los otros más, porque hay muchísimos otros más. Muchos otros autores componen música para la iglesia protestante. Actualmente esta música compuesta para ser utilizada en la iglesia reformada se escucha mucho más en las salas de conciertos, olvidándose en muchos casos su destino. Era para el culto cristiano nada más, que lo inspiró, pero ya lo ocupan ahora, al día de hoy, para salas de concierto y todo ese tipo de cosas. Y de ahí seguimos avanzando en toda la época. Estamos hablando del 400, la Reforma, y pasando un poquito la historia de la música. Y vamos a ver aquí el aporte de la Reforma a la música, porque la Reforma aportó, pues sí aportó a la música de hoy día. Y aquí entramos a darnos cuenta de que la música litúrgica, para la música litúrgica, la Reforma de Lutero significó un gran cambio en varios aspectos, porque trajo puntos de vista diferentes en la música destinada al culto de Dios. El principal fue la participación de los fieles en el canto religioso. Era como lo hacían allá. En los primeros años de la cristiandad, estamos hablando del siglo I después de Cristo, regresando un poquito, los fieles intervienen en el culto en cuanto al aspecto musical se refiere. Después, con el paso de los años, esta labor se reservó únicamente a sacerdotes y a músicos profesionales,
ya los fieles ya no los permitieron. Con el tiempo la cultura empezó a entrar, ya nada más eran los sacerdotes, músicos profesionales. En la Reforma se volvió al estado anterior, por decirlo, como que regresaron a sus orígenes. Lutero quiso que los fieles intervinieran, lo que trajo además una simplificación de la música para que fuera más accesible a todos los intérpretes. Y aún más importante, la traducción de los textos eclesiásticos los empezaron a traducir a la lengua vernácula, en este caso era el alemán. Y entonces le quitó la importancia al intermediario y ahora el culto era más una experiencia entre fiel, o sea, el creyente, y Dios. Pero eso fue ya después, eso fue lo que aportó la Reforma, porque hubo muchos años donde no, nada más era el sacerdote y músicos profesionales. Ahora vamos a ver la música en la iglesia después de la Reforma Protestante, ya acercarnos más a nuestro tiempo. Y aquí vamos a entender que con posterioridad a los procesos de la Reforma y la subsiguiente reacción de la iglesia romana, puede decirse que coexistieron dos modos diferentes de utilizar la música en el culto cristiano. Las iglesias litúrgicas, llamamos así a la católica romana, y a las ortodoxas orientales, que ellas mantuvieron la especialización del canto litúrgico, utilizando coros de monjes para entonces y para entonar los distintos cantos utilizados. En la iglesia en Occidente se desarrolló el canto llamado gregoriano. Prácticamente hasta nuestros días sigue existiendo, y las iglesias orientales mantienen las antiguas formas musicales propias de su liturgia. En las iglesias, pero allá orientales. Por su parte, la iglesia reformada y las que se suman al proceso reformador, que siguieron el proceso que empezaron los reformadores, mantienen y desarrollan el canto congregacional, componiéndose multitud de himnos y cantos espirituales para su utilización en el culto y todas las diversas actividades de la iglesia. Carlos Wesley hizo mucha poesía, tenía una gran habilidad para la composición poética, atribuyéndosele la composición de más de 6,000 poemas a Juan Wesley. Muchos de ellos fueron musicalizados para el canto congregacional, otros muy conocidos y todavía cantados en las iglesias evangélicas son notables como Cariñoso Salvador, Oíd un son en la alta esfera, El Señor resucitó, por mencionar solo 3 de los más conocidos de Juan Wesley. Debemos también mencionar el auge del movimiento misionero durante los siglos XVIII y XIX. Este movimiento de difusión evangélica también se apoyó en la música, componiéndose infinidad de himnos y cantos de contenido misionero y de llamamiento a aceptar el mensaje cristiano. En las colonias inglesas de Norteamérica en aquella época surge una forma musical que tendría una gran repercusión en el futuro de la música evangélica. Los esclavos en las colonias inglesas fueron evangelizados y muchos de ellos se convirtieron. En sus cantos de alabanza y adoración expresaban su triste condición en la que eran forzados a trabajar casi sin descanso. Y en esos cantos se expresaba también la añoranza de la patria perdida y el anhelo por llegar a la patria celestial. Estos cánticos se conocen como espirituales negros, los cuales fueron la fuente donde bebieron otros géneros musicales como el jazz y el gospel moderno. De ahí vienen. Los títulos de las canciones muestran el sentir de sus autores, sus intérpretes en medio de tanta penuria. Josué peleó la batalla en Jericó. Ve Moisés y dile a Faraón, dice el texto, vamos yendo un poquito a la Biblia, dice, nadie sabe los problemas que veo. Escucha, Señor, el llanto de tus ovejas y muchos más que hablan de la obra de Dios, la ayuda que les ofreces en su triste situación, y al final de cuando se encuentren con el Señor, al cruzar el río.
Esta es una letra de un canto que comentaron, que hicieron en aquella época, especialmente los negros. Siempre se trataban de agarrar temas que pues les ayudaran a ellos y donde narraban, se podría decir de esa manera, pues su triste historia, todo lo que ellos habían pasado. Hay otro que decía, a veces me siento como un hijo sin madre, y que aquí expresa cómo el autor se siente huérfano lejos del hogar materno. Ese lo escuchamos en la voz del magnífico y famoso bajo negro, ya desaparecido, Paul Robertson, que este hombre expresa muy hermosamente la melancolía, nostalgia del esclavo. Este es un género musical que vale la pena conocer y apreciar. También en el siglo XIX y XX se produce el nacimiento y ahí surge el movimiento pentecostal o de renovación carismática. Aquí imprime una dinámica musical que exalta el papel del Espíritu Santo en la vida de la iglesia y de todos los creyentes, alcanzando a las iglesias tradicionales, incluso a la católica, esos tipos de cantos. Nuestros días hoy, como siempre, las iglesias siguen cantando, pero ya no solo con sus formas y cantos tradicionales, sino que los nuevos tiempos han aportado nuevas formas y maneras de utilizar la música en la iglesia. Haciendo caso a la recomendación de Salmo 150, hoy en las iglesias se utiliza toda clase de instrumentos para el canto de alabanza a Dios, y los nuevos pueblos y naciones convertidas al Evangelio pues siguen aportando sus maneras culturales de la adoración, porque todos tienen su forma cultural de hacerlo, y así podemos escuchar los ritmos y formas musicales más variadas, dependiendo del lugar. El ministerio de la alabanza, como frecuentemente se le domina, constituye un factor educativo para feligreses con educación formal mínima. Además, se ha reincorporado la Biblia a través de lo que se utilizan en los cánticos y la prominencia de los salmos, por ejemplo. Muchos cantos populares de éxito como Juan Luis Guerra, que también pues, supuestamente mencionan que es cristiano, que ha creado hermosos cantos de alabanza y adoración utilizando las formas y ritmos populares del momento. Ya este es más contemporáneo, ¿no? Muchos de los cuales enfatizan pues, esa relación personal con Cristo en sus letras, ¿no? Entre los ministros de la música se cuenta, por ejemplo, a Marcos Witt, que es un hijo de un misionero, con sus producciones que también ha hecho. Witt tiene su propia congregación hoy día, una escuela de ministerio musical también, producción de discos digitales, pistas para cantantes y libros sobre el ministerio musical. Todo eso él lo ha llevado lo tiene, ¿no? Incluso ha ganado premios nacionales en el mundo musical secular. El cántico de Marcos Witt, hay uno que se llama Renuévame, que algunos tal vez ustedes lo pueden conocer, es prominente en el llamado a la conversión y la reconciliación en las iglesias evangélicas. En España hay otro hombre que se llama Miguel Casina, que es predicador y cantante mexicano, que hizo famoso el cántico Quiero levantar mis manos, que ha recorrido todo el mundo hispano. Wilson Torres Jr. y su esposa Leida fundaron también el Ministerio Musical Peregrinos y Extranjeros, muy reconocido en el mundo hispano también. Por la necesaria brevedad del tema, porque esto es muy extenso, pues es imposible añadir una lista de los innumerables autores que en todas las latitudes están poniendo sus dones al servicio de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Pero obviamente no podemos dejar de mencionar al evangélico Steve Grains, un canto conocido como Un Vaso Nuevo, así es también muy famoso. Y ahí manifiesta el mismo espíritu de comunión y entrega de Jesucristo en ese canto. Sin embargo, también vemos tendencias que entendemos pueden ser perniciosas en cuanto al uso de la música de la iglesia. Actualmente ha surgido un nuevo género musical denominado gospel, que significa evangelio, y que fue originado y difundido entre las iglesias
afroamericanas allá en el sur de los Estados Unidos. Y en ese tipo de música, es una música tradicional de la iglesia evangélica, se adapta a las formas y ritmos propios de los negros espirituales y otros géneros musicales como el jazz, y que generalmente se cantan en inglés. ¿Por qué? Porque las traducciones no le hacen mucho favor al canto. También incluimos como ejemplo el muy famoso Deep River, que muestra el anhelo del negro esclavizado de cruzar el río para por fin llegar a la tierra de libertad junto a Jesús. Tal ha sido el éxito y popularidad conseguido por gospel, que ha llegado a los escenarios de teatro, a los filmes de Hollywood, lo cual hace del género un espectáculo más, divirtiéndose su carácter original de alabanza a Dios, porque todo esto fue originalmente, ese ritmo fue creado para alabanza a Dios, y muchos que les he mencionado fueron creados para alabanza a Dios, pero el mundo de la cultura los empezó a utilizar para otras cosas. Aquí podemos ver que lo que hicieron con este ritmo de gospel, el jazz. Entonces, enfatizándose más al aspecto interpretativo, se fueron más por el lado interpretativo, musical y coreográfico, perdón, donde ellos empiezan a utilizarlos. El fenómeno no es nuevo, pues lo mismo ha ocurrido con la música de Sebastián Bach, y otros autores de música cristiana, hoy mucho más interpretada en las salas de conciertos que las iglesias. Lo que originalmente era la iglesia, después ya ahora resulta que se interpreta más afuera que la iglesia. La proliferación de autores e intérpretes, empezaron a haber muchos. Además que las nuevas canciones sean más apropiadas para ser cantadas por solistas o grupos, pues las melodías generalmente no se adecuan al canto congregacional, muchas de ellas, y están centradas en otra cosa menos son cristocéntricas. Otro aspecto que nos puede preocupar es la estética de los conciertos de música de alabanza, por ejemplo, porque cada vez más semejante a las características de los conciertos masivos de música pop, se parecen esos tipos de conciertos de alabanza, pareciera un concierto de música pop con sus cientos de decibelios, las luces y el humo, etcétera, todo eso que también adoptaron muchos. Y también en esto es pertinente la recomendación que el apóstol Pablo hace a los cristianos en Roma. La nueva tendencia en la música, especialmente la música protestante, ha provocado polémicas y desafíos en la iglesia. Aún en las mismas iglesias que aprueban el ministerio de la alabanza como central en la vida y la experiencia cristiana, muchos de ellos cuestionan algunos de los excesos y desviaciones que se experimentan en sus congregaciones. Aquí se puede apuntar algunas cuestiones que ameritan ser evaluadas y examinadas, porque una cosa es renovar la música y su lugar en el culto, y otra muy distinta es caer en la anarquía, la desarticulación teológica, la confusión doctrinal y hasta la herejía. Por otro lado, la mayoría de los cánticos producidos por el movimiento de alabanza y adoración ponen un énfasis desmedido en el individuo, o sea, son como que más humanistas las canciones. Dejan de lado la importancia del carácter comunitario de la vida en la fe, como lo destaca el Nuevo Testamento. Cuando se considera la importancia de la adoración cristiana, hay que recalcar quién es el sujeto central de esa adoración, o es el hombre, o es Dios. Y nosotros sabemos que es Dios. En ese sentido, hay dos cánticos evangélicos que reflejan de un extremo a otro la importancia de que Dios sea el centro de toda adoración. Por ejemplo, de un lado tenemos el himno clásico de la Reforma Protestante, Castillo Fuerte es nuestro Dios, que escribió Martín Lutero, como dije, y del otro que también mencioné, Quiero levantar mis manos, de Miguel Casina. Ustedes examinan esos cantos, ahí ustedes van a ver muchos detalles importantes. Las iglesias protestantes evangélicas han aportado con su música una dimensión fundamental a la adoración cristiana.
el cántico congregacional de un pueblo adorador, la creación de una expresión comunitaria en la alabanza es su aportación más distintiva a la música cristiana. Esperando que lo limitado que pueda estar este tema, nos puede servir para apreciar el testimonio de por qué medio la música y a través de los tiempos la iglesia ha dado con gozo y alegría, siempre por la redención y salvación otorgada al hombre por medio de Jesús en la cruz. Y que los cantos, pues obviamente siempre tienen que mantenerse cristocéntricos. Apreciando siempre el testimonio de quienes nos presidieron de la fe, y tenemos que continuarlo para las generaciones futuras. Ahora, aquí quiero regresar un poquito para examinar un poquito el canto gregoriano, porque creo que me parece importante que nos lo analicemos un poquito. Este canto gregoriano fue uno de los primeros estilos musicales que fueron utilizados en la adoración cristiana. Este estilo de música, desarrollado en el siglo VI y VII, se caracterizaba por su monofonía y era cantado a capela. El canto gregoriano se basaba en las escrituras y en los salmos, y aún se utiliza en las liturgias de algunas iglesias. El primero gran núcleo cristiano con una importancia tradicional musical fue Milán, donde San Ambrosio, él estableció su liturgia. Mientras la música ambrosiana cobraba enorme resonancia, pues empezó a organizar el canto romano, que vendría a ser el canto gregoriano. Los papas del siglo IV, V y VI ejercieron un papel importantísimo en el desarrollo del arte de la música también. Pero a finales del siglo VI, con el ascenso al papado de Gregorio I, el canto romano consiguió su más perfecta expresión gracias a los conocimientos en música que el pontífice adquirió antes de que accediera a la cátedra de San Pedro. Él tenía muchos conocimientos de música, el Gregorio I. Desde entonces, el canto de la liturgia romana se le empezó a decir canto gregoriano, denominación, esta denominación que se extiende también a la creación musical posterior a Gregorio Magne, y siempre que conserve las mismas características, se puede llamar canto gregoriano. Es música exclusivamente vocal y se canta en todos los casos sin acompañamiento ni de instrumentos ni de la iglesia. Solamente hay un solista. Se canta a coro y todos los cantos entonan la misma melodía. Esta manera de canto se llama monodía. Se canta con ritmo libre, a los que les meten algún tipo de ritmo, según el desarrollo del texto literario, y no tiene esquemas mesurados, como podría ser los de una marcha, una danza o una sinfonía, por ejemplo. Es una música modal escrita en unas escalas de sonidos muy particulares y que sirven para despertar variados sentimientos como recogimiento, alegría, tristeza, serenidad, etc. Su melodía es silábica. Si a cada sílaba del texto corresponde un sonido, y es melismática cuando a una sílaba corresponden varios sonidos. Por ejemplo, hay melismas que contienen más de 50 de ellos. El texto está escrito en latín y solo muy pocos trozos estaban en griego, y siempre eran fragmentos tomados de los Salmos y otros libros del Antiguo Testamento. Algunos provenían de los evangelios y otros eran de inspiración propia, generalmente anónima. Ya desde su nacimiento, la música cristiana pues fue una oración cantada que tenía que realizarse no de manera puramente material, sino con una devoción verdadera y genuina, o como le decía San Pablo, cantantes a Dios en vuestro coro. Esa es la esencia del canto gregoriano, como ahí lo llegaba a mencionar,
Pablo no es el de la Biblia, ¿eh? El santo Pablo era un papa de aquella época. Él decía esas palabras y luego aquí vemos, entendiendo un poquito más, la música gregoriana, llegamos a la importancia de la música en la fe cristiana, la importancia de la música en la fe cristiana. Y ya empezamos a llegar a concluir que la música sigue siendo parte integral en la vida de muchos de nosotros, los creyentes, ya sea a través de la adoración en la iglesia o nuestra vida diaria. La música puede ser una forma de conectar con lo divino, de expresar emociones y de fortalecer nuestra fe, ya sea a través de antiguos himnos o de canciones modernas. La música siempre continúa y continuará siendo una poderosa herramienta espiritual dentro del cristianismo verdadero, ¿no? Ahora, la Biblia no establece un estilo de música específico para la adoración, porque hoy día hay muchos estilos, muchos ritmos, pero la Biblia no, así que diga claramente un estilo de música, no lo establece. A lo largo de la historia, sabemos que la música ha evolucionado y ha sido adaptada a diferentes culturas y contextos, como acabamos de ver. Lo más importante aquí es que el contenido de la música sea bíblico y edificante. La adoración a Dios siempre debe ser centrada en Él y obviamente su enseñanza. Y la música que utilizamos en la adoración, eso es lo que debe de reflejar. La música también desempeña un papel importante en la adoración cristiana porque nos ayuda a expresar nuestras emociones o conectarnos con Dios y a recordar sus enseñanzas cuando es cristocéntrica, ¿no? La música puede ser una forma poderosa de alabanza y gratitud hacia nuestro Creador y de hecho aprendemos doctrina a través de la música, de la letra especialmente. Y todo esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuál es el propósito de la música en la Biblia? ¿Cuál era el propósito ahí? Bueno, el propósito de la música en la Biblia es múltiple, porque como hemos visto se utilizaba para adorar a Dios, para exaltar a Dios, para adorarlo y para comunicar su palabra. Siempre trataron de ver que ese fuera el propósito principal de lo que ellos hacían. La música es una forma de conectar con Dios, porque si los cantos son bíblicos, es como una prédica cantada, por decirlo de esa manera, y aprendemos y nos conectamos y seguimos creciendo a través de ella. Y nos ayuda a recordar y a meditar la palabra de Dios. ¿Cuál es el problema aquí? Que muchas de las veces nosotros estamos cantando una canción o estamos viendo una letra y muchas veces no tomamos en cuenta ni la letra, o sea, no escuchamos lo que estamos cantando, muchas veces nada más estamos enfocados tal vez en el tono, en que salga bien mi voz, en que se oiga bien el acorde, y entonces nos perdemos de la bendición maravillosa de aprender de lo que estamos realmente una comunión verdadera en ese momento nosotros con Dios y después ministramos a la iglesia para que ellos puedan hacer lo mismo. Pero muchas veces no hacemos eso. Entonces la música siempre ha sido y será parte, como dije, de una integral de la vida espiritual y religiosa desde todos los tiempos bíblicos. Ya vimos que tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la música ha sido utilizada para alabar a Dios. Y cuando digo música me estoy refiriendo especialmente a la letra y también para fortalecer nuestra fe. A lo largo de los siglos, como ya hemos visto, la música ha evolucionado y se ha adaptado a diferentes culturas y a diferentes estilos, pero su importancia en la adoración cristiana sigue siendo muy relevante en nuestra actualidad, siempre y cuando su mensaje sea cristocéntrico, centrado en Dios y lo que Él es, centrado en lo que Él es y Él, ¿no? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, ya vimos que menciona la música y apoyan claramente su uso en la adoración. La extensa antología de cánticos que se encuentran en el Antiguo Testamento, pues nos indica la importancia y el valor que Dios otorga a la expresión musical creativa.
El uso de la música en la adoración en la iglesia de hoy día es valiosísimo, porque puede honrar a Dios de una manera muy especial cuando se hace de una forma correcta. La música es una herramienta de comunicación, de ministración. No hay instrucciones en el Nuevo Testamento sobre el tipo de instrumentos que se deben usar o no usar. Tampoco se recomienda que uses uno sí y otro no lo uses. Ningún estilo menciona la Biblia tampoco. El único mandato es cantar al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales, que es lo que dice Colosenses 3:16. Con este último enfoque, pudiéramos tener nosotros la mejor orquesta, los mejores instrumentos, los mejores cantantes, las mejores cantantes. Y todo es bueno, no estoy diciendo que eso no esté bien, porque tenemos que buscar ser lo más excelentes en lo que hagamos para nuestro Dios, porque Él se merece lo mejor. Pero no impresiona ninguna de esas cosas a Dios. Lo más importante para Dios es que lo hagamos con un corazón sincero, sin chismes, ni pleitos, ni murmuraciones, ni pleitos, ni contiendas. Tenemos que andar en integridad, tenemos que andar en humildad, agradecidos, sin hipocresías, estando mal unos con otros, hablando mal unos con otros. Eso es ser hipócrita. Y lo que nosotros queremos hacer para glorificar a Dios termina siendo como lo hacían los corintios, pura blasfemia en contra de Dios. Entonces tenemos que reconocer que a Dios lo que le importa más es nuestro carácter, el carácter espiritual y la actitud con que lo estamos haciendo. De otro modo, podemos tener lo mejor de lo mejor externo, no sirve, eso no glorifica a Dios. Y si no glorifica a Dios, si no hay una actitud verdadera, una motivación correcta, un carácter correcto, que es andar en el espíritu, que es el próximo tema que voy a dar para entender un poco más esto, que ahora me voy a centrar más en la adoración interna que se tiene que mostrar externa. Si no lo hacemos de esa manera, no subirá como olor grato a su presencia. Y en vez de glorificarlo, lo vamos a estar deshonrando. Y creo que ninguno de nosotros quiere hacer eso. Si estamos sirviendo en alabanza a Dios, es porque queremos que sea glorificado, porque Él se merece la gloria y la honra. Y para eso, pues tenemos que estar velando y cuidando nuestro corazón, cómo está en el momento, y no solamente el domingo que estamos en la iglesia, sino todos los días de una constante adoración, que es lo que vamos a ir viendo poco a poco al analizar los versículos que les di del Nuevo Testamento, de Efesios y Colosenses y algunos otros que también nos hablan de esto. Y pues entendiendo todo esto un poquito de la historia, porque fue la punta del iceberg básicamente, porque cuando hice este tema, uff, lo quise yo tratar de sintetizarlo lo más que se pudiera, porque es tremendo. Y entonces tenemos que pedirle a Dios que nos ayude para que podamos alabarlo y adorarlo en espíritu y en verdad. Porque solamente de esa manera vamos a buscar como prioridad lo que Él quiere, lo que Él necesita. Y esa es nuestra oración que debe ser todo el tiempo como miembros de la alabanza, de que sea nuestra adoración en espíritu y en verdad. Y es el tema que voy a tratar en el siguiente estudio. ¿Qué significa en espíritu y en verdad? Porque a veces lo hemos oído mucho, pero la realidad es que a veces no sabemos bien qué es lo que está diciendo la Biblia ahí. Hasta aquí vamos a terminar este segundo estudio, ya viendo un poquito más la historia, me enfoqué más en la historia aquí. Ya en el siguiente volvemos a retomar citas bíblicas para ir desglosando ahora la adoración que Dios quiere, que es en espíritu y en verdad. Y bueno, aquí vamos a terminar, hermanitos, y vamos a orar. Padre Santo, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos, te damos toda la gloria y la honra a ti, porque tú sabes quiénes somos, tú sabes cómo somos, tú sabes lo que hay en nuestro corazón. No permitas que andemos haciendo las cosas incorrectamente, sino que a través de tu palabra tú nos
nos redargullas y nos muestres si hay algo de amargura, resentimiento, orgullo, egoísmo, soberbia en nuestro corazón, que nos lo muestres, porque estar alabándote de esa manera no es bueno. No te glorifica a ti ni a nosotros nos sirve para nada. Tú mejor que nadie sabes y conoces a cada uno de nosotros y sabes el por qué estamos aquí hoy, porque queremos alabarte y adorarte realmente y que todo lo que hagamos pues te glorifique, porque si no, no tiene caso, no es pérdida de tiempo, es religiosismo, es legalismo y pues no permitas que nos engañemos, nos autoengañemos a nosotros mismos, sino que nos ayudes a entender y a crecer sabiendo que la adoración verdadera es los 7 días de la semana, que comienza el domingo en la noche y termina el domingo en la noche. Esa es la verdadera adoración que a ti te guste, la verdadera adoración que tú quieres. Pongo en tus manos a cada uno de nuestros hermanos y hermanas para que tú sigas obrando a través de nosotros y que sigas corrigiendo lo deficiente que podamos estar haciendo mal, especialmente en lo interno de nuestro corazón. Sé que hay mucho que aprender. Yo sé que tú nos vas a ayudar y tú vas a obrar en nuestro corazón. Gracias por este estudio y te seguimos pidiendo para que nos sigas dando el querer como el hacer para seguir teniendo esa disposición, no solo de saber, sino de aplicar, ser hacedores de tu palabra. Te lo pedimos todo esto, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Bueno, ahí quedó, hermanita, hermanitos, hermanitas.